Bueno, ante todo hay que mencionar que Tomás de Aquino en su obra El ente y la esencia, uno de los primeros tratados que escribe el doctor Angélico, nos dice que el ente y la esencia son lo primero que concibe el entendimiento. Esto es importante de entender porque las nociones de ente y esencia son nociones metafísicas que ya desde Avicena nosotros podemos ver que han sido planteadas como básicas para el conocimiento, pero es importante también entender esto porque tanto las nociones de ente, es decir, de aquello que existe o está dado en el mundo extramental, como la noción de esencia, es decir, de aquello que se encuentra configurado de una manera determinada, son nociones que nosotros necesitamos entender para poder definir todo el edificio de nuestra metafísica, ¿no? Decimos que el ser acompaña todas nuestras representaciones o que el ente y la esencia son lo primero que concibe el entendimiento porque todo aquello que es pensado como algo que es algo, es decir, una esencia que es decir, que se encuentra dada en el mundo extramental. ¿Bien? Bueno, agrega Tomás de Aquino que, y porque debemos obtener el conocimiento de los seres simples de los compuestos, y llegar a lo que es anterior partiendo de lo posterior, por eso hay que proceder de la significación del ente a la significación de la esencia, ¿no? Y acá vemos la influencia aristotélica que tiene Santo Tomás, porque lo que nos quiere decir es que tenemos que partir de aquello que es concreto para nosotros, que de acuerdo con nuestra naturaleza física, se presenta como aquello que está dado en el mundo extramental, ente, ¿no? Para poder entender aquello que nosotros comprendemos como lo esencial o universal de las cosas. Bien, pero en suma, ¿qué cosa es el ente para Tomás de Aquino? Ante todo hay que indicar una diferencia gramatical del término ente respecto del término ser. Ente o ens en latín es el verbo participio, respecto del término ser o esse en latín, que es el verbo infinitivo. Otros ejemplos son, pues, amante, amar, atacante, atacar, presidente, presidir, que indican justamente el verbo participio porque amante es quien participa del verbo amar o de la acción de amar, ¿no? Atacante de la acción de atacar y así con otras cosas más como ente sería aquello que participa del ser, ¿ya? Dice Santo Tomás en el ente y la esencia que el ente propiamente dicho tiene dos acepciones. Una, la del ente que se divide en los 10 géneros, en otras palabras, en las 10 categorías de Aristóteles, sustancia y accidentes. Otra, la del ente que significa la verdad de las proposiciones. O sea, el hecho de que vamos a decir que es ente, aquello que se puede decir que es una propiedad de un enunciado, ¿no? Es decir, si un enunciado es verdadero, nos está diciendo algo en principio acerca del mundo externo, ¿no? Bueno, la diferencia entre ellos está en que puede llamarse ente, en el segundo sentido, todo aquello sobre lo cual puede formarse una proposición afirmativa, aun cuando no tenga en sí ninguna realidad. En latín dice in re nihil ponat, o sea, aun cuando no ponga nada en la realidad, ¿no? En ese sentido, se llaman ente las negaciones y privaciones. En el primer sentido, en cambio, no se puede decir que algo es ente si no tiene en sí alguna realidad, es decir, si no pone algo en la realidad, como dice el latín, ¿no? Esto es importante porque, claro, tenemos proposiciones como Pedro está ciego, que es equivalente al segundo ejemplo, Pedro es no vidente, o proposiciones como Juan no es María, etcétera, que pueden ser verdaderas, pero no incluyen realidad alguna, porque no describen ningún estado real de cosas, ¿no? Es decir que Pedro no puede ver indica la carencia de visión, pero no indica, digamos, una realidad. Bueno, pues se dice aquí que ente, en principio, es aquello que más bien sí debe poner algo en la realidad, o sea, que ente, por definición, es aquello que se da con independencia de lo que nosotros podemos pensar, de aquello, digamos, con independencia de la mente, ¿no? En última instancia, de ahí que por eso se suele hablar de el ente como aquella realidad extramental, ¿no? Bueno, la verdad, una proposición entonces no implica la descripción de una realidad extramental, ¿no? Hay dos sentidos de ente, hemos dicho, el primero refiere a las 10 categorías, que son reales, evidentemente, porque tanto la sustancia de una cosa como los accidentes son realidades, ¿no? Es decir, si yo digo, Jorge tiene un polo verde, estoy diciendo, digamos, polo verde, el color verde del polo es un accidente sin duda alguna, pero es una realidad, ¿no? Porque no es que lo estamos inventando con la mente. Pero hay un segundo sentido de ente que refiere a la verdad de las proposiciones, lo cual puede referir a una realidad, estado de cosas, si es que decimos algo cierto, por ejemplo, la mesa es marrón, por ejemplo, o el gato está sobre la mesa, ¿no? En caso que hay un gato sobre una mesa, eso sería un enunciado verdadero.
pero también puede referir a un enunciado que no refiere a una realidad, ¿no? Como si yo dijese, pues, por ejemplo, el gato no está sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, eso no me aporta conocimiento, ¿no? Dice Santo Tomás, pues bien, el nombre de esencia no se debería del ente tomado en el segundo sentido, pues hay algunos entes en este sentido que no tienen esencia, como se ve en la privación. Por eso el comentador, o sea, Berroes, dice en ese mismo pasaje que el ente dicho en el primer sentido es lo que significa la sustancia de la cosa. Acá en latín se refiere a la esencia de la cosa, ¿no? Por cosa no hay que perder de vista que usamos la palabra res o rey, en este caso genitivo, que tiene que ver con la realidad, ¿no? Cosa y ente en este sentido son sinónimos, en tanto que el ente, por definición, tiene que ser un ente real para Santo Tomás en principio. Al menos si es que nos referimos al ente real en tanto que es lo que tiene esencia, ¿no? Porque claro, la negación no tiene esencia, la negación es justamente la negación de una realidad y por lo tanto es simplemente como decir la nada, ¿no? En cambio, algo positivo, es decir, caballo, perro, gato, sí son entes que en principio son reales porque poseen esencia, poseen una configuración interna que las hace ser lo que son. ¿Bien? Hay tres sentidos de esencia, como conocemos en el ente y la esencia, es decir, el sentido de equidad, que refiere a lo que antiguamente Aristóteles llamaba el tot ingen einai, que los latinos traducen como el quod quid erat esse, o sea, aquello que era antes del ser, era antes de esto que es, ¿no? Claro, digamos que los seres humanos, por ejemplo, así como el resto de animales, nos reproducimos, pero hay una suerte de configuración que se mantiene, una naturaleza que se mantiene, ¿no? Que era antes de que sea cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, a eso se refiere a la esencia como quididad, en otras palabras, a la queidad de una cosa, ¿no? Al quid, como diríamos hoy también, a la definición de algo. La forma, por forma nos referimos a la certeza de una cosa, de acuerdo con Tomás, que no es sino el principio vital o también alma, ¿no? De una cosa. Y en tercer lugar, naturaleza también es otro término que se utiliza para hablar de esencia, que no es sino la operación propia del ente, o digamos su realidad operatoria. Y nótese que hemos dicho que la esencia solamente es algo que posean los entes reales, ¿no? Y es que todo ente real justamente es real porque también posee una dimensión operatoria, ¿no? Es decir, si alguien dice, por ejemplo, no lo sé, los fantasmas no existen, o no son reales, es porque no tienen ninguna realidad operatoria en el mundo, ¿no? Bueno, de alguna manera, o sea, si yo dijese, ¿no? Hay un fantasma a mi izquierda, bueno, nadie me va a creer porque no está haciendo nada de eso, ¿no? Claro, de alguna manera, por realidad operatoria nos estamos refiriendo al hecho de que aquello que tiene esencia, todo lo que es ente, no solamente es, ¿no? Sino que justamente tiene una actividad propia. Nótese que al igual que Aristóteles, Santo Tomás aceptará las teorías de las cuatro causas, la teoría de la sustancia y los accidentes, del acto y la potencia, entre otras cosas más, por lo cual no falta de repente repasar un poquito acerca de cómo es que se estructura el ente natural para Aristóteles, que Santo Tomás va a seguir tal cual. Es decir, tenemos en principio al ente natural como un compuesto de sustancia y accidentes, o sea, de un sujeto con propiedades, y la sustancia, que es aquello que es el núcleo real de la cosa, el sujeto propiamente dicho, se compone a su vez de forma y materia, donde la forma es el alma de la cosa, aquello que le confiere un ser determinado, un modo de ser determinado, perdón, y la materia es aquella dimensión corporal o corpórea que es objeto de los sentidos, ¿no? Entonces, un ente natural se compone de sustancia y accidentes, así como de forma y materia respectivamente. Y así como los accidentes dependen de la sustancia, porque sin ella no podrían ocurrir, no podrían darse, asimismo la materia depende de la forma, porque sin ella no podría configurarse para ser una realidad determinada, ¿no? Y es que acá, si bien es cierto, yo he hecho un esquema en esta diapositiva, no hay que olvidarnos de que esta diapositiva solamente está tratando de reconstruir un poco cómo es el pensamiento de Aristóteles o Santo Tomás, o de la escolástica en general, ¿no? Porque no es que el ente o del ente se pueda separar la sustancia y los accidentes, o la forma y la materia, o que todo esto se junte para configurar un ente, ¿no? Sino que en el ente todo esto es uno, todo esto está unido, todo esto es unidad. Son dimensiones distintas, ¿no? Como diría la tradición, dimensiones realmente distintas, pero no son separables. Bueno, a esto agregamos el hecho de que la forma es tomada como acto y la materia como potencia, porque tradicionalmente para Aristóteles hay un problema que es el problema del movimiento, que no había resuelto en principio Parménides, que era pues de que cómo es posible que las cosas cambien, ¿no?
y esto lo decía Aristóteles, o lo pretendía resolver diciendo que las cosas eran una forma determinada, es decir, eran algo determinado esencialmente, pero que en virtud de su materia, de sus partes corporales, podían cambiar, podían mutar, ¿no? De esta manera, para Aristóteles, todo se compone de sustancia y accidentes, de forma y materia, y en última instancia, de acto y potencia, ¿ya? O sea, todo se compone de acto y potencia. Por eso todo es algo determinado por su forma, por su acto, pero todo puede cambiar en virtud de su materia, o sea, de su potencia. Todo lo que es material, aunque tenga un ser actual, algún día dejará de ser, ¿no? Así todo cambia en este mundo, todo nace y muere. Ahora bien, ¿qué agrega Santo Tomás de Aquino a esta estructuración que hemos visto? Bueno, agrega justamente la distinción entre ser y esencia, que es un nivel mayor. Y acá yo he colocado que justamente hay una necesidad de conciliar el aristotelismo con el cristianismo. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que para Aristóteles, siguiendo a todos los griegos, en realidad no hay un dios que haya creado el mundo, ¿no? Por el contrario, los dioses son solamente ordenadores del caos, ¿no? Pero el mundo ya existía. Y por eso es que Aristóteles estaba interesado sobre todo en explicar la forma como hace que las cosas sean lo que son, porque la materia es caótica de por sí y siempre ha estado, ¿no? En cambio, con el cristianismo, la materia adquiere un ser positivo, porque Dios la ha creado también, ¿no? Solo que, claro, determinada por la forma. Pero esto indica que en el mundo los entes se componen ya no solamente de forma y materia o sustancia de accidentes, sino que también se van a componer de dos principios más que son ser y esencia. Por ser nos referimos indudablemente al principio que hace que las cosas sean y no sean nada, podríamos decir. Por esencia nos vamos a seguir refiriendo a la forma, pero es que recordemos que así como la sustancia es fundamentalmente la forma, así la forma será fundamentalmente la esencia, ¿no? Entonces, pero esta esencia puede ser solamente real en tanto que esté actualizada por el ser o por el ese, ¿no? Todo ente real se compondrá entonces, además de sustancia de accidentes y de forma y materia, también de ser y esencia. Eh, Dice Santo Tomás que todo lo que no pertenece al concepto de esencia o utilidad viene de fuera y entra en composición con ella. Valga indicar que en latín dice, ¿no? Facens compositionem. O sea, sí utiliza el término composición Santo Tomás, ya que ninguna esencia se puede concebir sin sus partes esenciales. Ahora bien, toda esencia o utilidad puede ser concebida sin que se piense en su ser. Acá yo estoy usando la traducción de Clemente Fernández, que él indica existencia también. Luego vamos a ver por qué este término no es, digamos, el más feliz que se puede usar. En latín dice esse suo, ¿ya? Así, yo puedo pensar qué es el hombre o el fénix y no saber si existe en la realidad. O sea, ignorar, ¿no? Si tiene ser, ignorar si tiene ser en la naturaleza de las cosas. Luego es evidente que el ser o existencia se distingue de la esencia o quidiat, ¿no? Se distingue, dice Santo Tomás, est aliud, o sea, es otra cosa, podríamos decir, ¿no? Respecto a la esencia de la esencia o quidiat, ¿no? Por lo tanto, hablar de ser o ese es algo distinto de hablar de la esencia. Ahora, acá hay que indicar justamente, como decía, que el término existencia no es la traducción más fidedigna del término ser o ese, porque existencia o exister en latín trata de acentuar el hecho de que algo proviene desde algo, ¿no? Ex es de, desde, eh, sistere es estar, ¿no? Por lo tanto, existir propiamente para un escolástico es estar desde, ¿no? No es como para nosotros hoy en día estar dado en el mundo, ¿no? Sino más bien digamos, haber sido causado, haber sido producido, ¿no? Entonces, no equivale el ser de las cosas con la palabra existencia. Además, porque metafísicamente hablando, uno puede hablar de grados de ser, ¿no? En virtud de los grados de perfección que posee un ente, pero uno no puede hablar de grados de existencia, ¿no? No tiene sentido. O sea, si algo existe, entonces existe, y si no existe, no existe, ¿no? No es que más o menos exista. En cambio, en el ser sí uno puede hablar de mayor o menor gradualidad, ¿no? Bueno, que haya composición o distinción entre ser ese, ¿no? Y esencia, no significa que sean dos cosas separables, eso sí, donde una sea primero que la otra en el orden de la creación, ¿no? Sino que la esencia se encuentra respecto del ser como la potencia respecto del acto, y es que ambas constituyen entonces una sola realidad. Como hemos dicho, para Santo Tomás, todo lo que se puede entender como composición no debe ser entendido como en Platón, es decir, como dos realidades separables o que pueden existir separadas,
sino como una sola realidad, donde una es la dimensión actual y la otra representa la dimensión potencial, ¿no? Por ejemplo, la forma es acto respecto de la materia, pero el ser es acto respecto de la forma o esencia, ¿ya? Bueno, así el ser es el acto de la esencia, tal y como la forma es pues el acto de la materia, ¿no? Nos dice Santo Tomás, sin embargo, que porque el ser causado no pertenece en modo alguno a la razón de ser en cuanto tal, por eso mismo es que encontramos o encontraremos que hay algún ser que no es causado, ¿no? Y esto lo decimos ¿por qué? Porque justamente hay que quitarnos un poco esta imagen de que, digamos, las cosas van siendo producidas gradualmente, ¿no? Sino que las cosas existen o están dadas, ¿no? En virtud de que Dios las ha creado. Y una vez que la cosa existe o está dada en nuestro léxico contemporáneo, es que recién ahí podemos hablar de composiciones o dimensiones distintas en una cosa, ¿no? Pero no es que en la razón de ser, en principio, venga la idea de ser causado, ¿no? Y es que justamente por eso es que va a decir Santo Tomás más adelante que para demostrar que Dios existe, demostrar que eso es otro término que ya, bueno, hablaríamos en otra ocasión, eh, digamos, no podemos partir del supuesto de que algo es en tanto que es causado, ¿no? Sino que algo es simplemente, está ahí frente a nosotros y es una realidad con múltiples dimensiones o perfecciones. Lo que una cosa es, o sea, su esencia, esto es su configuración interna, puede ser comprendida independientemente de que esa cosa tenga ser, o sea, de que se da o no en la realidad. Por ejemplo, puedo pensar la esencia fénix u hombre, dice Santo Tomás, y no por ello pensar que son realidades extramentales. Por lo tanto, debemos distinguir el plano del pensamiento del plano de la realidad, ¿no? Y es que esto es justamente una de las cosas que me interesa indicar en esta exposición. Cuando hablamos de la actualidad del ser, es importante indicar que para Santo Tomás el punto de partida es la experiencia, como Aristóteles, ¿no? Y no podemos confundir el plano del pensamiento de la realidad, ¿no? Es decir, la realidad es la realidad, es decir, hay algo fuera de nosotros que en este caso, por ejemplo, de acuerdo con las imágenes, puede ser un caballo, ¿no? Y el unicornio vendría a ser un ser fantasioso, uno lo puede pensar ciertamente, pero que uno pueda pensarlo no significa que tenga que existir o que tenga algún tipo de realidad, ¿no? De manera que uno de los tópicos más importantes dentro de la filosofía atomista es justamente la actualidad que posee el ser o el ser como fundamento de todo acto, el último de todos los actos, porque no importa lo que uno pueda pensar, es decir, en última instancia, lo que interesa es la realidad, o sea, la realidad es la que tiene la última palabra respecto de cualquier juicio humano o lo que fuese, ¿no? Así, la esencia por sí misma no designa actualidad alguna, ni por tanto ser, ya que la esencia es acto como forma, pero con relación a la materia, ¿no? Pero ello solo en un ente que ya tiene el ser, o sea, que ya tiene el ese, ¿no? Porque en un ente concreto, el último de todos los actos lo posee el ser propiamente, no la esencia. El término existencia de esta manera es problemático, ¿no? Su etimología sugiere que el ser o ese es causado desde algo anterior que ya es. Esto nos evoca la idea de un esencialismo. ¿Por qué? Porque para Santo Tomás está claro que todas las cosas que están dadas son en su realidad efectiva un compuesto de ser y esencia. La esencia no existe antes que tenga el acto de ser, podríamos decir, ¿no? Así, las cosas no son, ante todo, porque existan, o sea, porque sean producidas, sino porque tienen el ser, ¿no? De manera que no hay algo anterior al ente, ¿no? Que pueda ser llamado ente, justamente, ¿no? Ente es aquello que ya está dado en el mundo experimental con las perfecciones como el acto de ser. No puede tener ser nada que Dios no haya creado, pero en principio tiene ser no porque Dios, digamos, lo haya causado, es decir, el concepto ser no tiene que ver necesariamente con el hecho de que Dios lo haya causado, sino no podríamos decir que Dios es ser, ¿no? Que es incausado, sino con el hecho justamente de ser real, ¿no? De realidad. En ese sentido, los seres, pues, causados, ahora sí podríamos decir, o los seres que, digamos, participan del ser son contingentes, ¿no? Es decir, no tienen en sí mismas, estos seres en sí mismos, perdón, no tienen la necesidad de ser, ¿no? Pues son y algún día dejarán de ser, ¿no? Como se ven en las imágenes. De este modo, Santo Tomás reformula el esquema que hemos visto de Aristóteles hace un momento, agregando que más allá de la forma hay un nivel más, ¿no? Que es el nivel del acto y la potencia. Nótese que abajo he agregado, bueno, mejor dicho, he
quitado el término natural de ente, porque acá ya no hablamos, de hecho, no solamente, bueno, acá hablamos de ente natural en tanto tiene materia, ¿no? Pero es importante que para Santo Tomás hay entes que son espíritus simplemente, como los ángeles, que son inmateriales, pero que van a tener también esta composición de ser y esencia, ¿no? Y por eso es que siguen siendo compuestos, no son Dios. Eh, entonces, así como la forma pone en acto o determina la materia, así el ser va a poner en acto a la esencia, ¿no? De esta manera, como coloco en el texto en morado, la esencia es en principio pura posibilidad, en tanto que puede ser pensamiento, pero no necesidad, porque no indica necesariamente el ser, ¿no? Así todo cambia en este mundo, todo nace y muere, en tanto que las cosas son compuestas, mientras que Dios es el ser simple, ¿no? Eh, Eso es importante, ¿por qué? Porque dado que todas las cosas tienen ante todo el ser en virtud de una causa primera, y ahora sí podemos hablar de una causa primera, porque, claro, la realidad en principio, eh, digamos, es realidad porque posee el ser, ¿no? El acto de ser. Entonces, hay que preguntarnos de dónde le viene el ser a las criaturas, ¿no? Y es que esto viene justamente de aquello que es ante todo el ser en acto puro, que es Dios, ¿no? El ser necesario. Para Aristóteles ciertamente hay un Dios que es acto puro, pero para Aristóteles este acto puro que es Dios es simplemente un motor inmóvil, donde inmóvil significa inmaterial. No hay esta concepción de un Dios que sea absolutamente simple, ¿no? Porque de hecho el pensamiento de pensamiento, es decir, el acto de pensar y lo pensado son en principio un compuesto. En otras palabras, el Dios de Aristóteles no es un misterio, el Dios cristiano en cambio sí lo es. ¿No? Porque está más allá del pensamiento, sobrepasa el pensamiento racional humano, ¿no? De este modo, el acto puro ya no es acto puro en tanto que formal, ¿no? Sino, o solamente formal, sino acto puro de ser, porque el ser está más allá de cualquier forma o de cualquier esencia, en principio, que uno pueda pensar, ¿no? De este modo, el ser necesario es Dios, y nos dice Santo Tomás que la conclusión, pues, es que una tal cosa que sea su propio ser es necesariamente única, ¿no? Porque no hay otro como Dios. No hay otro ente donde su ser y su esencia se identifican por completo, ¿no? Y por lo mismo se sigue que en toda otra cosa distinta de ella se distingue su ser y su quididad o esencia. Queda pues claro que la inteligencia, o sea, el alma humana, por ejemplo, es forma, esencia y ser, y que tiene el ser recibido del primer ser, que es solo ser, ¿no? Que, digamos, es prácticamente tan solo el es, ¿no? Y este es la causa primera a saber que es Dios, ¿no? Se establece así una distinción o jerarquía entre los seres, donde los seres contingentes reciben el acto de ser, ¿no? Su esencia y su ser son dos dimensiones distintas, mientras que por otro lado está Dios, ¿no? El ser necesario, aquel en el cual, digamos, la esencia y el ser se identifican plenamente, ¿no? Porque justamente en Dios el ser necesario, el ser y la esencia son una sola realidad debido a que Dios carece de potencialidad, es decir, carece de límite, ¿no? Es decir, en Dios no se puede decir que Dios pueda padecer algo, ¿no? En principio Dios posee el ser en grado infinito y en ese sentido no tiene absolutamente ningún tipo de limitación, ¿no? Mientras que las criaturas, en cambio, como indico a la izquierda, son seres contingentes donde el ser y la esencia son distintos, son dos dimensiones distintas, porque hay acto, pero hay un acto que está limitado por una potencia, ¿no? Es decir, por un grado determinado. De esta manera, de Dios podemos decir que es el ser simple, es decir, que no tiene partes de ningún tipo, es el ser así perfecto, indestructible, de todas las perfecciones, y por eso decimos coloquialmente que es el ser en grado sumo, mientras que los seres compuestos tienen partes, o sea, son descomponibles, porque son justamente seres imperfectos, donde hablamos pues de esencias que en principio son finitas, ¿no? Así pues son seres por participación. De esta manera, si Dios es el acto puro de ser, las criaturas son actos participados. ¿Bien? Ahora, para hablar un poco ya acerca del conocimiento y ver un poco la aplicación de repente de esta teoría, es decir, de la distinción entre ser y esencia para con el conocimiento, es importante indicar pues que esto no solamente va a servir para hablar acerca de Dios, el cual por cierto hemos introducido, alguien podría decir, ¿para qué hemos hablado de Dios aquí? Bueno, porque en tanto que Dios es el grado sumo de ser, esto indica que la realidad posee digamos, un conjunto de perfecciones, ¿no? Es decir, hay una gradualidad de perfecciones en la naturaleza,
lo cual nos indica por eso que el ese no puede ser traducido solo como existencia, ¿no? En tanto que el ese indica lo que individualiza o singulariza o hace real a una cosa con todas sus perfecciones, ¿no? Entonces, esto es muy importante para entender también el conocimiento, o sea, saber que el hecho de que haya un Dios que es acto puro de ser infinito y una criatura que es finita, o bueno, que las criaturas son finitas, es importante entender para poder más o menos pensar que nuestro conocimiento también, pues, eh, trata de alcanzar la realidad de las cosas en tanto que es capaz de entender estas perfecciones que tienen los entes, ¿no? Las cuales se manifiestan de manera diversa y variada, ¿no? Bueno, así, siguiendo Aristóteles, en principio la abstracción se puede definir como un proceso de desmaterialización, en tanto que eh, lo que nosotros conocemos de las cosas es una forma, ¿no? Una forma inteligible que se abstrae de la materia, es decir, para Santo Tomás, nosotros, por medio de la experiencia sensible, obtenemos una imagen, de esta imagen extraemos la esencia, aquello que es universal en la cosa, y así es como nosotros podemos, en principio, llegar a tener el conocimiento de la estructura compartida de las cosas, ¿no? Sin embargo, Aristóteles se queda en este plano. ¿Y por qué? Porque Aristóteles, como era un filósofo griego, es decir, un filósofo que no cree en una creación donde Dios ha creado criaturas singulares, individuales, la pregunta que se maneja Aristóteles cuando, digamos, quiere pensar el conocimiento humano, es más bien cómo yo obtengo las razones o leyes de la naturaleza, ¿no? En cambio, en el caso de Santo Tomás, que ya es cristiano, la pregunta no es solamente por las leyes naturales o, digamos, las leyes universales de la naturaleza, sino por aquello que en última instancia es el término del conocimiento mismo, que son los entes singulares. O sea, para Aristóteles sería un despropósito pensar cómo puedo yo conocer a Sócrates, ¿no? En tanto que no me interesa conocer a Sócrates, porque la ciencia es ciencia del universal para Aristóteles. Pero para Santo Tomás sí tiene sentido pensar en cómo puedo yo conocer a Sócrates o a Pedro, ¿no? Porque en última instancia Dios no ha creado al hombre universal, Dios ha creado a hombres singulares. Entonces, la pregunta es cómo yo puedo conocer a las cosas singulares. Eso es muy importante porque por eso se suele decir desde Coiré, perdón, hasta otros historiadores de la ciencia que el cristianismo marca tiene una importancia, ¿no? Central al menos en la historia de Occidente con respecto a la evolución del conocimiento científico, ¿no? Porque a los griegos no les importaba en principio el mundo material, en cambio a los cristianos ya les empieza a interesar el mundo material, porque el mundo material ha sido creado también por Dios, y así nosotros podemos penetrar más en las cosas sensibles, ¿no? Bueno, Santo Tomás entonces irá más allá afirmando que el proceso de abstracción involucra un proceso más complejo. La pregunta es, ¿no? Por ejemplo, si nosotros siempre conocemos la forma o esencia universal de las cosas, independientemente de sus notas materiales, ¿cómo es posible entonces el conocimiento del ente singular material? Así, por ejemplo, nosotros conocemos no solo la esencia perro, sino que somos capaces de reconocer un perro singular, el cual puede ser mi mascota, la del vecino, la de una historia, una película o de cualquier otro lugar, ¿no? Acá tenemos perros distintos de diversas, si no me equivoco, uno es Beethoven de una película, el otro es Lassie, digamos, de la película, pues que bueno, no sé si ya todos ubican a esta película, pero ya, bueno, La Dama y el Vagabundo en versión real, ¿no? Claro, son perros que se distinguen individualmente, pero que comparten una misma esencia, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo conocer el ser individual de estos perros si en principio yo solamente puedo conocer la esencia universal, ¿no? Santo Tomás nos va a decir lo siguiente en la Suma de Teología: nuestro entendimiento no puede conocer primaria y directamente lo singular de las cosas materiales, ¿no? El porqué de esto radica en que el principio de singularización en las cosas materiales es la materia individual, y nuestro entendimiento conoce abstrayendo la especie inteligible, o sea, la forma, de la materia individual. Lo abstraído de la materia individual es, en principio, siempre universal. Por eso, nuestro entendimiento directamente no conoce más que lo universal. Claro, en otras palabras, para Santo Tomás, cuando nosotros observamos algo, lo observamos siempre a través de un marco general, o diríamos hoy de un marco teórico, ¿no? De esta manera, cuando nosotros conocemos un perro singular, por ejemplo, lo que hace el entendimiento en primera instancia es abstraer la esencia universal del perro, y así, en principio, directamente, o sea, lo primero que hace inmediatamente es entender que eso en principio está
encarnando o materializando la esencia perra, ¿no? Pero indirectamente agrega Santo Tomás y como por cierta reflexión puede conocer lo singular, ¿no? Es decir, una vez que nosotros hemos conocido la esencia universal a la que pertenece esta cosa, le atribuimos esta esencia universal a esa cosa. Así pues, directamente conoce por las especies inteligibles lo universal, pero indirectamente lo singular representado también es conocido en las imágenes, ¿no? Es decir, para Santo Tomás, dicho un poco más contemporáneamente, podríamos decir que nosotros conocemos siempre por asociación, ¿no? Es decir, no es que no haya un conocimiento singular de las cosas, sí lo hay, pero es un conocimiento que está supeditado a un marco teórico, a asociaciones generales, lo cual, bueno, pues en parte es cierto, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, cuando tenemos enfrente una realidad singular, si no tenemos ni idea de lo que es, probablemente ni siquiera la vayamos a observar, ¿no? Pero cuando la podemos asociar a cosas que conocemos, entonces es así como nosotros podemos empezar a atribuirle propiedades y podemos identificarla, ¿no? De este modo, la materia, que es el principio individual de las cosas, mientras que la forma, que es el principio universal de las cosas, se van a entretejer en un mismo proceso de conocimiento, ¿no? Nuestra mente primero abstrae la forma o esencia, de las cosas, lo universal, y a partir de esa forma o esencia se inclina a reconocer las cosas singulares en cuanto tales y las conoce, ¿no? Diríamos hoy, así como a partir de la hermenéutica, siempre nosotros entendemos las cosas a través de un horizonte, bueno, esto de alguna manera está en Santo Tomás, ¿no? Solo que, claro, obviamente él no tiene conciencia de la cultura, de la evolución cultural que ha tenido todo esto en el tiempo, pero digamos que el aparato epistemológico de Santo Tomás es completamente coherente o compatible con esta manera que nosotros tenemos hoy en día también de entender las cosas, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento para Tomás de Aquino es un ir desde lo singular a lo universal y de lo universal nuevamente a lo singular. Hay una suerte de dialéctica o complementariedad en todo proceso de conocimiento. Así, por ejemplo, para conocer un árbol singular, entonces, para complementar la imagen anterior, ¿no? Tal y como es, digamos, en la realidad, nosotros abstraemos primero su esencia árbol, ¿no? Que es universal. Luego, a través de dicha esencia universal, nos redirigimos hacia el árbol singular y lo reconocemos como el árbol que es. De esta manera, nosotros reconfiguramos el objeto de nuestro conocimiento a partir de lo que podemos entender como una esencia general y luego lo atribuimos a una cosa singular y decimos, por ejemplo, esto es un árbol, ¿no? Y así lo reconocemos. Por eso es que cuando nosotros, un ejemplo que utilizo mucho en clase es que cuando nosotros nos engañan, por ejemplo, con, bueno, hemos visto en internet, en un video, por ejemplo, alguien presenta, no lo sé, por ejemplo, un celular, ¿no? Y de pronto agarra un cuchillo con y lo empieza a cortar por el medio, y tú te das cuenta por el interior que era una torta con forma de celular. ¿Por qué pasa esto? Pasa justamente porque nosotros, a partir de lo que vemos, lo asociamos con cosas universales, ¿no? Entonces, claro, es así como tú puedes llegar a conocer realidades singulares, ¿no? Y esto es importante en una época en la cual, en la Edad Media, quiero decir para Tomás, en la cual, por ejemplo, no se conocen varios soles, ¿no? Claro, ¿cómo conoces tú al Sol? Bueno, por ejemplo, abstraes diversas formas, como la luz, astro, ¿no? Esfera, fuego, etcétera, y así tú puedes más o menos conocer eso que tienes enfrente, ¿no? Es decir, el Sol, ¿no? Dice Santo Tomás, para complementar esto anterior, que la naturaleza humana existe en el entendimiento abstraída, o se da en el entendimiento abstraída, así, por ejemplo, el concepto de la humanidad, ¿no? Abstraída todas las notas individuales, y por eso tiene una relación uniforme, valga la explicación esto, porque el concepto siempre es uno en la mente, respecto de todos los individuos, ¿no? Que existen fuera de la mente, en cuanto que por igual es pura semejanza, en latín dice similitudo, me he olvidado colocarlo, de todos, ¿no? Y conduce al conocimiento de ellos en cuanto que son hombres, ¿no? La universalidad de esa forma no se da en cuanto al ser que tiene el entendimiento, sino en cuanto dice relación a las cosas como una semejanza suya. Algo así como si existiese o se diese una estatua material que representase a muchos hombres, ¿no? Aquí en la imagen coloco pues varios seres humanos distintos, ¿no? Pero a través de ellos se puede observar una semejanza esencial que es justamente la estructura compartida, ¿no? Esta estructura compartida, que es universal, es abstraída por el entendimiento y el entendimiento la hace una en la mente y luego se la puede atribuir a cada uno de estos señores, ¿no? Es decir, este es un ser humano, este es otro ser humano, y así sucesivamente, ¿no? Pero es importante indicar que, claro, ¿por qué habla Santo Tomás de similitud o semejanza? Porque la esencia, si bien es el rasgo compartido de las cosas,
la esencia en principio refiere a algo que es singularizado por la materia, ¿no? O por el ser de cada cosa, ¿ya? Así nuestro conocimiento consiste entonces en la obtención de la esencia universal de las cosas, pero no termina de conocerlas, sino cuando desde eso universal regresa como por cierta reflexión hacia las cosas singulares. De esta manera, estamos supeditados a reconocer las cosas singulares a través de sus formas o esencias universales. Solo podemos conocer las cosas singulares indirectamente, es decir, a través de asociaciones generales o esenciales, en este caso, que nunca agotan el ser total de una cosa. ¿A qué nos referimos con que nunca agotan el ser total de una cosa? Eso no significa, por si acaso, que nuestras representaciones del conocimiento sean solo representaciones, ¿no? Porque, como hemos dicho, la esencia y el ser son uno mismo en la realidad. Claro, lo que pasa es que es inevitable que cuando nosotros conozcamos algo, digamos que aquello que nosotros conocemos es en principio la estructura compartida de las cosas. De esta manera tú puedes conocer a una persona, por ejemplo, o un animal o cualquier otro objeto del mundo, ¿no? En tanto que tú observas aquellos rasgos compartidos y a partir de eso tú te rediriges a esa cuestión singular, a esa cosa singular, y la empiezas a definir o a entender cada vez más, podríamos decir, ¿no? Em, Así, valga decir que nuestro conocimiento es conocimiento real, porque lo que aprendemos de las cosas sí es una configuración interna o estructura compartida que ellas poseen. O sea, no es que cuando nosotros conocemos de repente pues a los caballos, entonces para mí esto es un caballo, para ti esto es otra cosa, dependiendo de, no sé, de lo que se te ocurra, ¿no? No, o sea, de alguna manera el caballo extramental, obviamente el caballo real, posee una configuración que nosotros no podemos pasar por alto, ¿no? Si no, tendríamos que decir que el caballo y el tiburón son lo mismo, ¿no? Y hemos dicho que la esencia de algo no solamente es la esencia real en tanto que, bueno, es una configuración de la cosa, sino que además también tiene una realidad operatoria, ¿no? O sea, no es lo mismo estar con un caballo en el río, por ejemplo, que estar con un tiburón en el mar, ¿no? Indudablemente hay, digamos, efectos distintos, ¿no? Bueno, y exagerando, obviamente uno podría decir, pues así también que no está autorizado, no estamos autorizados a creer lo que nos dé la gana, ¿no? De alguna manera lo que nosotros abstraemos de las cosas refiere siempre a las leyes o estructuras compartidas, pero eso siempre se redirige a lo que son las cosas, ¿no? Y por eso es necesario esta suerte de ciclo o dialéctica que hay entre lo que nosotros abstraemos y la experiencia sensible, ¿no? Por lo tanto, nuestro conocimiento sí describe las cosas y hechos del mundo, no obstante está limitado a captar la esencia de las cosas sin necesidad de agotar el ser completo de todo lo real. Pero ahora vamos a explicar esto para entender por qué el término ser es tan importante. Dice Santo Tomás en la Suma de Teología que cuanto más existe una cosa, en latín dice cuanto más ese tiene, ¿no? Tanto más es necesaria en ella la presencia de Dios, según el modo propio de ser. Además, el ser, y esto es lo que nos interesa, es lo más íntimo de una cosa, lo que más la penetra, lo más profundo que tiene algo, ¿no? Ya que es lo formal de todo lo que hay en la realidad. Y aquí una cosa que es importante es que el ser o ese es el principio más formal para Santo Tomás, en tanto que actual, no que el ser sea una forma propiamente, sino que en todo caso es una superforma, si se quiere, ¿no? De todos, por ser el que confiere realidad a todas las perfecciones del ente individual. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque si bien nosotros, por ejemplo, los aquí reunidos, compartimos la misma esencia humana, en tanto que compartimos los mismos rasgos, ¿no? De lo que es la humanidad, sin embargo, no podemos compartir el ser, porque cada uno de nosotros es distinto, ¿no? Cada uno de nosotros refiere a una diversidad digamos, de la dimensión humana. Ahora, para esto, claro, a veces la palabra diverso tiene mala prensa, ¿no? Porque es un término ideologizado como muchos otros más, ¿no? Pero haciendo paréntesis de eso, ¿no? En principio, la realidad es diversa, sabemos que la realidad es diversa, es decir, los seres humanos somos diferentes, ¿no? Bueno, esto ocurre porque justamente en el sistema metafísico de Tomás, al menos así como lo explica, digamos que las realidades son diversas porque si bien todos compartimos la esencia humana, cada uno tiene un ser o ese distinto. Eh, Tradicionalmente diríamos, cada quien tiene una existencia particular, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el ser singulariza todas las perfecciones o rasgos esenciales que compartimos, ¿no? Por eso es que, en última instancia, cada humano es distinto a otro humano, y eso no ocurre solo entre seres humanos, sino incluso entre
objetos, ¿no? Por ejemplo, si todos nos ponemos una camiseta azul, el azul de un polo no va a ser nunca, jamás exactamente igual al otro, ¿no? De manera que el ser es lo más propio e íntimo o profundo que tiene una cosa, ¿no? Eh, Eso es compatible con lo que hoy en día entendemos por conocimiento ciencia en Santo Tomás, ¿no? Porque, ¿qué podemos aprender? Planteo aquí de la distinción entre ser y esencia para el conocimiento. Sabemos hoy que al nivel de la ciencia o de todo tipo de conocimiento, que no deja de ser un conocimiento real, hablamos de un conocimiento progresivo también. Así, la distinción entre ser y esencia en las criaturas nos permite comprender que nosotros tenemos a la esencia de las cosas como objeto primero, no al ser individual, pues este es comprendido junto con la esencia, ¿no? De manera que lo que nosotros comprendemos del ser, en última instancia, siempre está permeado por el conocimiento de la esencia. Eh, Como digo, esto no significa que nosotros solo conozcamos representaciones esenciales, no, no estamos diciendo eso, ¿no? Porque estas representaciones esenciales, ciertamente, se conocen, pero, bueno, en tanto que las conocemos, estamos conociendo algo que viene de afuera, ¿no? Porque es como, por ejemplo, en clase yo he dicho varias veces, ¿no? Si yo me miro frente a un espejo, ¿qué estoy conociendo? ¿Mi ser o estoy conociendo una imagen de mi ser? ¿No? Bueno, la pregunta es un poco baladí, ¿no? Porque en última instancia estoy conociendo las dos cosas, ¿no? Estoy conociendo una imagen, pero esa imagen representa mi ser, o sea, no hay que dividir sujeto de objeto como va a ocurrir en la modernidad, ¿no? Es decir, nuestra percepción de las cosas o nuestro conocimiento de las cosas está entretejido con el ser de la cosa, ¿no? Entonces, no se puede separar una cosa de la otra o una dimensión de la otra, ¿no? De esta manera, lo que sí es importante indicar es que el ser o ese como principio real no es pues en principio algo universal, sino una realidad singular individual, lo más propio que tiene una cosa en cuanto es, porque no solo en cuanto existe, ¿no? Como hemos dicho, esto es importante porque no es solo la existencia, o sea, no es que esté mal decir la existencia en tanto que lo que está dado fuera del mundo, ¿no? Afuera en el mundo, sino que no es solamente la existencia de la cosa, porque en todo caso sería la existencia de la cosa, pero con todas sus perfecciones existentes y unidas entre sí, ¿no? Como una armonía conjunta, ¿no? Entonces, por eso es mejor hablar de ser que de existencia. Porque además, responsablemente hablando, cuando hacemos hermenéutica filosófica, no podemos introducir un término que el autor no ha colocado, ¿no? Y Santo Tomás nunca habla de existencia, habla de ese, ¿no? Uno podría pensar que es casi lo mismo, sí, claro, ¿no? Es como decir, pues, la favorecida del Señor a la Virgen María, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Llena de gracia no es lo mismo que favorecida. Bueno, la esencia sí es lo que formamos como algo universal y es el orden común al que pertenece una cosa de esta manera. No es la más propia que tiene una cosa, pero sí, de alguna manera, es condición necesaria de nuestro conocimiento porque además no deja de ser real, ¿no? Es decir, la estructura compartida que poseen las cosas es una estructura o es una semejanza extramental. ¿Bien? Para terminar, podemos decir que hablamos de Santo Tomás entonces como un realista moderado, porque sí se defiende que nosotros conocemos las cosas como son realmente, es decir, en su esencia y en su entidad. Y si bien es cierto que lo que abstraemos de las cosas es una estructura común que poseen realmente, o sea, la semejanza extramental, la mente no inventa esa semejanza de las cosas, ¿no? Por el contrario, la descubre, podríamos decir. Así, todo lo que conocemos de las cosas dependerá siempre de un orden general universal que condiciona nuestro entendimiento, pero es importante entender, no olvidar que la entidad o ser particular no queda reducida a una mera representación, pues seguirá siempre siendo objeto de posteriores indagaciones, que es como lo que nosotros, que es lo que nosotros hoy en día defendemos, ¿no? Es decir, las cosas son siempre un punto de partida y un punto de llegada de todo tipo de conocimiento, ¿no? En eso consiste justamente la ciencia y, bueno, en última instancia, efectivamente, todo tipo de conocimiento. Por lo tanto, podemos hablar de un realismo representacional siempre y cuando nos refiramos por ello a un realismo moderado, ¿no? Es decir, a un realismo en el cual, bueno, a una tesis en la cual nosotros conocemos la realidad, pero siempre junto con representaciones que están unidas o entretejidas con dicha realidad, ¿no? Bueno, eso sería entonces todo. Acá coloco la bibliografía que he empleado. He usado la traducción de Clemente Fernández de Los filósofos medievales. Dado que es una traducción que me parece la más lecturable, como decía alguien por ahí, ¿no? Aunque no la más fiel de repente, pero bueno, la otra traducción de la UNSA
a veces es muy literal, bueno, para mi juicio, ¿no? Y de la suma de teología sí, pues he usado la versión de la Biblioteca de Autores Cristianos, que es la que usualmente compartimos todos, ¿no? De esta manera agradezco su atención y cualquier consulta, duda, pregunta, estaremos aquí para intentar absolverla y poder conversar sobre ello. Bien, muchas gracias.